impuesto. Son diferentes impuestos dependiendo del contrato que se haya recogido en la escritura. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un contrato de compraventa, que es la primera vez que se vende un inmueble, estamos sujetos al 12% del pago del IVA, el impuesto al valor agregado. Pero si es una segunda o subsiguiente venta, podríamos pagar el 3% de otro impuesto, que es el timbre fiscal. Si es una donación, entonces tenemos que pagar el 12% por concepto de impuesto de herencias, legados y donaciones. Ya dependerá de cada contrato el tipo de impuesto que debo pagar. No es el mismo en todos los contratos. No es el mismo impuesto el que se paga en todos los contratos. Dependiendo del contrato que hayamos hecho, así será el impuesto que hay que pagar en el primer testimonio. Sí, Luz, adelante. Sí, licenciado. Buenos días. Fíjese que ahí me surge una duda en cuanto en lo que usted menciona a la primera venta. O sea, llegan dos personas a la oficina, ¿verdad? Y que van a hacer contrato de compraventa por un inmueble. Entonces, ¿a qué se refiere la primera venta? A ver, es... Buena pregunta. Bueno, ahorita vamos a ver si podemos... Sí, no he terminado, perdone. La primera venta va a ser en cuanto a que yo voy a hacer, digamos, esa escritura de la venta y voy a extender el primer testimonio. O es que a la hora de que me muestren, digamos, la escritura de la propiedad, ahí va a decir que es primer testimonio o segundo testimonio. O sea, estoy confundida en ese punto. ¿Cuándo es primera venta? Vale. No tiene que ver el orden de las ventas con el orden de los testimonios. Los testimonios son diferentes. Los testimonios son las copias de las escrituras. ¿Ok? Empecemos por ahí. Si yo le doy a usted, digamos, usted hace una compraventa ante mis oficios como notario, ¿no? Yo le extiendo a usted su primer testimonio, lo enviamos al registro, paga su impuesto. Pero hay una inundación ahí donde usted vive y ese testimonio se lo llevó el agua y se fue entre el lodo. Entonces, ¿cómo hacemos para reponerlo? Pues usted viene a mi oficina y yo le extiendo otro testimonio, pero no va a ser otro primer testimonio porque primero solo hubo uno. El que yo le extienda ahorita será el segundo testimonio, que tiene el mismo valor que el primero, ¿sí? Como ya se pagó el impuesto en el primer testimonio, ya no es necesario volverlo a pagar porque la Constitución prohíbe la doble o múltiple tributación. Entonces, no tengo que pagar el impuesto nuevamente en el segundo testimonio, solo lo envío al registro de la propiedad para que lo vuelvan a razonar y ahí está repuesta la escritura. Y ese se pierde. Entonces, ¿qué hago yo? Le extiendo un tercer testimonio. Y ese se quema. ¿Y qué hago yo? Le extiendo un cuarto, un quinto, un sexto. No tiene nada que ver el orden de los testimonios con la compraventa que usted efectuó, porque usted efectuó solo una compraventa que quedó registrada en mi protocolo, pero de ese instrumento yo le extiendo tantas copias como sean necesarias y las voy a ir rotulando en el orden de su expedición. Primer testimonio, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los que haya necesidad. Hay algunos notarios que no rotulan en orden sus testimonios, ¿no? Y que no le ponen primero, segundo, tercer testimonio, sino solo le ponen testimonio. Pero esa es la garantía para un buen relajo y un buen chirmol después. Entonces, nosotros como notarios buenos y ordenados le vamos a poner siempre a nuestros testimonios el orden que le corresponde. ¿Y cómo voy a saber yo qué orden le corresponde al testimonio? Porque cada vez que yo emita o expida un testimonio, voy a anotarle a mano si quiere o a máquina o como yo quiera, al margen en el instrumento original en mi protocolo. Hoy, 11 de septiembre de 2021, extendí primer testimonio al señor fulano Natal. Si él regresa en 1 o 2 años, yo ya no me voy a acordar aquí. Si no lo apunto, no me voy a recordar a quién ni en qué fecha le extendí el testimonio. Pero si él me pide un segundo testimonio, yo voy a mi protocolo y me voy a dar cuenta que el que toca es el segundo testimonio porque yo ya extendí el primero en tal fecha y a tal persona, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca del orden de las ventas. El orden de las ventas está muy relacionado con las inscripciones en el registro de la propiedad. Si a través de mi contrato lo que se está vendiendo es la totalidad de una finca inscrita en el registro de la propiedad, toda la finca tal y como aparece inscrita en el registro de la propiedad,
posiblemente esté hablando de una segunda o subsiguiente venta. ¿Por qué? Porque la primera vez que se inscribe un inmueble en el registro de la propiedad, cuando se inscribe por primera vez un inmueble en el registro de la propiedad, esa generalmente es la primera venta. Por ejemplo, cuando se vende una fracción de una finca, no toda la finca, supongamos que usted tiene un terreno aquí en Quetzaltenango y pongámosle número de finca, ¿no? Número de finca 1, folio 1, libro 1, para ser originales, de Quetzaltenango, ¿no? Y usted vende un pedazo de esa finca. La finca tiene 10 cuerdas y usted vende una. A esa nueva cuerda le va a tocar un número nuevo de finca, folio y libro. Le va a tocar el número de finca 2, del libro 1 y folio, digamos, 2, ¿no? Ahí ya varió, es una nueva finca que se ha formado por desmembración. Esa es la primera venta que se hace del inmueble. Pero luego que le compró a usted la cuerda, vende otra vez toda la cuerda completa a otra persona. Esa sería la segunda venta. Si lo que se vende es una fracción, estamos hablando de la primera venta. Si lo que se vende es la totalidad de la finca, habría que chequear en el orden, en el registro de la propiedad, si ha habido una venta inmediata anterior. Si ha habido una venta inmediata anterior, entonces esta es una segunda venta y puede pagar menos impuestos. ¿Ok? No sé si está más o menos claro, Luz, o está todavía... No, ahí está claro, Alex. Y yo tenía duda en cuanto a eso, porque por lo del impuesto, que cómo determinar si era primera venta o segunda venta, pero ya usted lo ha aclarado. Ya, okay. Ya está más o menos. Gracias, Okay. Alex. No tenga pena. ¿Cómo están los demás? ¿Alguna otra duda que les haya surgido con este tema? Licenciado, o sea que usted menciona que, por ejemplo, una cuerda se le saca, digamos, 5 lotes, entonces se saca un lote, es en esta desmembración es la primera venta que tiene un lote, digamos, y este lote paga el 12% de impuesto. Y si se vuelve a vender este lote, entonces ya es segunda venta y entonces ahí ya paga 3% de impuesto. Así es, Alejandro. Así es. Muy bien. Y licenciado, me surgió otra duda con lo que usted mencionaba con el primer testimonio, el segundo testimonio. Claro. Por ejemplo, el primer testimonio se paga el impuesto, ¿verdad? Todo eso. Y ya el segundo, si se vuelve a sacar un segundo, ¿se vuelve a pagar otra vez el impuesto o como ya está pagado la primera vez, ya no se vuelve a pagar? Ya no se vuelve a pagar, Alejandra. Recuérdese que en nuestro país está prohibida la doble tributación. ¿En qué consiste la doble tributación? Pagar 2 veces por el mismo hecho generador, pagar 2 veces el mismo impuesto. Eso no se puede. Entonces, únicamente cuando se extiende el segundo testimonio se hace constar que el impuesto al que estaba sujeto el acto de contrato fue cubierto en el primer testimonio. Y con eso ya es más que suficiente. Uno lo envía al segundo registro de la propiedad para que le vuelvan a poner la razón que tenía el primer testimonio, ¿verdad? Que significa que esa finca fue inscrita con el número tal, folio tal, libro tal, ¿verdad? En tal fecha. ¿Ya? Eso es lo único que se hace ahí. El costo por ponerle esa razón son 50 quetzales. El registro de la propiedad le cobra uno 50 quetzales por ponerle la razón al registro y listo, ¿ya? Con eso se puede reponer fácilmente un título que se haya perdido o que se haya deteriorado o que se haya arruinado. Ahora, yo en lo personal le digo, soy muy quisquilloso en cuanto a dar segundos testimonios a la gente. Porque a veces hay unos bandidos que lo que hacen es que fueron a hipotecar la casa o, como dice la gente por ahí, sin conocimiento jurídico, fueron a empeñar la casa a un lado y por eso es que no tienen el primer testimonio. Entonces vienen a sacar un segundo testimonio con la intención de engañar a otra persona. Entonces, ¿cómo me cuido yo las espaldas para que no me jalen también a mí después y digan que yo estaba en la jugada y que yo colaboré para engañar al segundo, al que le enseñaron el segundo testimonio? Bueno, yo lo que le pido a la persona es, bueno, si lo perdió, si se le destruyó, lo que sea, vaya y ponga su denuncia. Y luego viene aquí conmigo con una copia de esa denuncia. Y en base a esa denuncia yo le emito un segundo testimonio. Y en la copia de esa denuncia me queda, yo la guardo, la añado a los atestados
del protocolo de ese año en cuestión, para que si alguna vez hay un problema y alguien me alega y me dice, mire, ¿usted por qué le extendió un segundo testimonio si el primero lo tenía empeñado en otro lado? Bueno, yo puedo sacar entonces la denuncia que me presentaron y puedo decir, a mí me sorprendió, me engañaron también, porque a mí lo que me dijo es que el testimonio se había perdido y hasta tengo copia de la denuncia y por eso yo le extendí un segundo testimonio. ¿Ok? Entonces, ni siquiera ahí podemos bajar la guardia y ser muy confiados en lo que diga la gente. Muy bien. No sé si está más o menos claro el punto, Alejandra. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna otra? Hola, Keila, adelante. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, que una persona le venda a otra un inmueble pero que no esté registrado. ¿Esa sería la primera venta si se hace todo el proceso del registro? No, digamos, ahí en los inmuebles públicos también priva la misma situación. Si se vende la totalidad del inmueble, aunque no está registrado, pues se vende completo y la persona que lo está vendiendo ya lo había comprado antes, es una segunda venta. Si lo que vende es una fracción, solo un pedacito, es una primera venta. Si yo lo obtuve por donación y yo lo vendo a un tercero, esta venta es la primera venta, porque como yo lo adquirí fue en una donación, ¿sí? El problema con los inmuebles que no están registrados es precisamente que es muy difícil tener un récord y saber exactamente si lo que hubo antes fue una venta, fue una donación, fue una desmembración, porque cualquier persona puede sacar una escritura pública mediante una declaración jurada. Eso significa, cualquiera puede ir con un notario y bajo juramento decirle, mire, yo soy dueño de un terreno que está ubicado en tal lugar, que mide tanto al frente, tanto atrás, tanto a este lado, tanto al otro, colinda con Sutano y Mengano. Yo soy el dueño, me lo vendió verbalmente el señor fulano de tal en tal año y por ser verbal la compra-venta, pues yo no tengo cómo demostrarla y por eso vengo a hacer mi escritura de declaración de derechos posesorios aquí. Y con eso es más que suficiente para tener acreditada la posesión. Pero eso significa que casi cualquier persona que se sepa las medidas y la ubicación de un terreno puede ir a sacar una escritura. Ahora, ¿cómo hago yo para inscribir esa escritura por vez primera en el registro de la propiedad? Eso se hace a través de unas diligencias voluntarias de titulación supletoria, que prácticamente es un juicio, pero sin oponente. Y en ese juicio yo le tengo que demostrar al juez que yo soy el poseedor a título de dueño, que he tenido el inmueble por más de 10 años en mi posesión. Se hace una serie de diligencias ahí, una serie de pasos, pero más o menos al final de un año, año y medio de trámites, el juez podría ordenar que se inscriba ese inmueble al registro de la propiedad por primera vez. ¿Ok? Eso sería en cuanto a los inmuebles que no tienen registro. No sé si más o menos pude aclarar el punto, Keila, o si hay algo que no haya quedado muy claro. Sí, gracias. Todo claro. Muy bien, Keila. ¿Alguien más, muchachos, que tenga dudas sobre testimonios, copias? Buenos días, Adelante, Víctor, buenos días. Perdone, con respecto a la primera venta y segunda venta, un ejemplo, si una persona compró ese inmueble, luego me lo donan a mí y luego lo quiero vender, ¿es primera o segunda venta? Fíjese que el criterio de la SAT, según yo entiendo, es que ahí sería una primera venta, ¿sí? Porque el contrato anterior fue donación. O sea, la SAT nunca pierde, la SAT es como Jalisco, nunca pierde y donde pierde arrebata, dice. Y es precisamente ese el criterio. Si no hay una venta inmediata anterior, ellos estiman que no es una segunda venta o subsiguiente y podrían hacer el reclamo para hacer la nivelación del impuesto, la compensación ahí y exigirle que pague uno, el otro 9% que quedó pendiente. Entonces, realmente ellos insisten en que tienen que ser 2 ventas consecutivas. Pero ese es un criterio de la SAT. No dice la ley. La ley solo dice una segunda venta. Entonces, si hay una venta anterior,
algunos notarios estiman que se trata de una segunda venta, porque ya hubo una anterior. Y algunos notarios pagan el 3%. Ahí ya dependerá del SAT. Si alguna vez le cae a uno la vida y le pide el SAT que haga la nivelación, que pague la diferencia, entonces se podría uno oponer, pero al momento eso es lo que ellos hacen. Generalmente el SAT está más pendiente de compras muy grandes, ¿verdad? Y está más pendiente de sociedades anónimas, de compañías que mueven mucha plata. Y ahí sí les tienen un equipo de auditores que les va siguiendo los pasos, pero en compraventas pequeñas, individuales, la SAT casi no se mete. Entonces, si hay una venta anterior, en mi opinión, aunque usted lo haya adquirido por donación y luego lo venda, en mi opinión sería una segunda venta. Pero a veces el criterio de la SAT ha sido que tienen que ser ventas consecutivas para poder aplicar a una segunda venta. ¿Ok? Gracias. No sé si hay otra pregunta, alguna otra duda que podamos aclararles. Licenciado, disculpe, yo sigo con mis dudas. Licenciado, en los timbres, en el código notarial de timbres fiscales y notariales, nos dice que el impuesto de los timbres son 2 por millar. Yo entendí de que sí, ahí entraba, digamos, 2 quetzales por 1000 quetzales. Pero en esta ocasión yo tengo duda en dónde entrarían los de un quetzal. ¿Entrarían lo que es de 100 para arriba, licenciado, o dónde entra de un quetzal? Recuérdese que el impuesto nunca se va a pagar menos de un quetzal, ni se va a pagar más de 300 quetzales. Aquí ubiquémonos en los testimonios especiales, que son los que pagan timbres notariales. Los timbres notariales son para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Eso creo que lo cubrimos en la lección, pero los timbres notariales sirven para todos los gastos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que en mi opinión es uno de los que mejor trata a sus agremiados. Por ejemplo, si usted sufre alguna enfermedad durante un año o hace gastos médicos, usted puede pedir el reembolso de esos gastos médicos al colegio y el colegio le reembolsa hasta 6,000 quetzales cada año en concepto de gastos médicos. También, si una notaria tiene un bebé, puede pedir el reembolso de los gastos de maternidad, o si es la esposa de un notario, el notario puede pedir el reembolso de esos gastos. ¿De dónde saca el Colegio de Abogados y Notarios esos fondos? De la de la venta de los timbres notariales y de la compra de los timbres forenses. Hay que distinguir los timbres notariales de los forenses. Los forenses los usamos los abogados en los escritos dirigidos a tribunales o en cualquier escrito donde usted actúe auxiliando a una persona en su calidad de abogado. Había un estudiante que todo el semestre pasado me puso timbres forenses en sus escrituras y ahí estaba más perdido que los chuchos en las procesiones, ustedes. Es decir, un notario no tiene por qué usar timbres forenses. Los timbres forenses los usan los abogados en los escritos dirigidos a tribunales. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, los timbres notariales se colocan, se adhieren en los testimonios especiales que cada notario tiene que enviar al Archivo General de Protocolos. Hay un rango ahí que nunca vamos a poner menos de un quetzal y nunca se va a pasar más de 300 quetzales. Y dentro de ese rango, para calcularlo, es el 2 por millar. O sea, por cada 1000 quetzales que se mencionen en la escritura, yo tengo que pagar 2 quetzales. Entonces, perdón, el mínimo no es un quetzal, sino que el mínimo es 2 quetzales. Si el contrato es sobre 800 quetzales, o sea, no llega al millar, yo pago 2. Si el contrato se hizo por 100 quetzales, no llega al millar, yo pago el mínimo, que son 2. Ahora, si el contrato es de 4 millones de quetzales, yo el máximo que voy a pagar son 300 quetzales. Si el contrato es de 15 millones de quetzales, yo el máximo que voy a pagar son
300 quetzales de timbre notarial. ¿Ok? Entonces, dentro de ese rango, nunca voy a bajar de 2, nunca voy a pasar de 300, y dentro de ese rango sí voy a calcular el 2 por millar. Si, por ejemplo, fueran 15,000 quetzales, el 2 por millar, ahí hay 15 millares, porque son 15,000 quetzales, 2 por millar, sería 30 quetzales. Ahí es como lo voy calculando yo. Si son 40,000 quetzales, son 80 quetzales de timbre notarial, perdón, lo que yo debo adherir. ¿Ok? No sé si estamos claros ahí. Sí, licenciado, sí se tenía duda en la de un quetzal que decía acá, yo dije dónde entraba estas, porque la de 2 por millar sí la había entendido, pero esta de un quetzal sí pensé de que entraba de 100 a 800 o a 900, entraba el de un quetzal. No, pero se pagan solo 2 quetzales como mínimo, ¿ok? 2 como mínimo y 300 como máximo. Muy bien, gracias licenciado por resolver mi duda. No tenga pena, Alejandro. Muy bien, para eso son estas sesiones, muchachos. La idea es que ustedes hayan podido, digamos, recibir sus clases, realizar sus clases, sus ejercicios durante las 2 semanas anteriores, y que estas sesiones las aprovechemos para resolver todas las dudas que hayan podido surgir. ¿Cuál es el riesgo? Que alguno no haya hecho sus lecciones, o que medio las hayan hecho, o solo hicieron la tarea. Y entonces, al momento de venir acá, pues realmente todavía no se tienen dudas, no porque se haya comprendido a cabalidad, sino porque no se ha tocado el tema. Pero el problema es que estaríamos desaprovechando ahí una oportunidad para formarnos adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por favor, tienen que leer bien sus notas. Yo les pongo ahí lecturas previas que hay que hacer, les pongo la clase, les pongo la tarea, pero más allá en esta modalidad no podemos llegar. Ahí hay un tope que nosotros los catedráticos tenemos, ¿verdad? Y ese tope es la voluntad del estudiante para aprender. Si el estudiante quiere aprender, este sistema funciona. Si el estudiante no quiere aprender, miren, no hay poder en el mundo que lo vaya a ayudar, que lo vaya a poder socorrer. Esto es como tomarse medicina. Nadie se puede tomar la medicina por mí. Si quiero yo mejorar, yo la tengo que tomar, ¿verdad? Es lo mismo, nadie puede aprender por mí, nadie puede estudiar por mí. Si yo realmente quiero aprender, si yo realmente quiero crecer, solo yo puedo hacerlo. Nadie más puede estudiar por mí y nadie más puede aprender por mí. Bueno, una oportunidad más, si hay alguna otra duda con la que yo les pueda apoyar, con la que yo les pueda servir, pues con todo gusto, y si no, pues debemos continuar avanzando en el curso. Licenciado, buen día. Buenos días, Ruby, adelante. Sí, solo una pregunta. Fíjese que yo he visto una modalidad que se maneja y no sé si es legal. A la hora, por ejemplo, de que entre familias se compran y se venden propiedades. Por ejemplo, yo he visto que colocan cantidades mínimas a la hora de hacer el contrato, por ejemplo, 500 quetzales. Esto es por la cuestión del impuesto, ¿verdad, licenciado? Claro. ¿Es legal esto? Bueno, Ruby, esa es una excelente pregunta. Fíjese que ahí hay un problema que se está dando cada vez más con la SAT. La SAT va a está en una postura de crear un estado policía, digámoslo así. No sé si hay trabajadores aquí de la SAT. Si hay alguno, me voy a cuidar de no darles mi número de NIP para que no me van a fregar por lo que voy a decir ahorita, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la SAT tiene la meta de que un ciudadano tribute sobre absolutamente todo lo que gana, ¿verdad? Recuérdense que el Estado no produce dinero. El Estado no tiene ningún mecanismo para producir dinero. Todo lo que el Estado tiene se lo ha quitado a los ciudadanos. ¿Y cómo se los quita a los ciudadanos? A través de los impuestos. Entonces, la recaudación fiscal no es otra cosa que intentar que los ciudadanos paguen el mayor número y la mayor cantidad de impuestos que sea posible. Si eso se invirtiera con responsabilidad luego y nosotros viéramos un efecto, digamos, positivo de pagar impuestos, yo creo que sería muy tonto de nuestra parte resistirnos a eso. Pero como en nuestros países, en toda Latinoamérica,
el índice de percepción de corrupción es muy alto, la gente tiene desconfianza y lo que ellos quieren es no pagar los impuestos que están dados, ¿verdad? Entonces, ahí está la lucha, ahí está la pugna entre la SAT que quiere recaudar y los contribuyentes que no quieren pagar, ¿ya? En Estados Unidos tienen un dicho, ¿verdad? Y ellos dicen, hay dos cosas que son inevitables en la vida. Uno, la muerte, y dos, el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque ahí están tan bien controlados que no es imposible evitar el pagar impuestos, y el que lo hace se arriesga a penas grandes de prisión. En otras latitudes, en Europa, hay lugares donde la gente paga hasta un 30% repartido entre todos los ingresos, un 30% de impuestos de todo lo que ellos ganan, y se quedan y viven con un 70%. Pero tienen hospitales de primera línea, tienen pensiones altas cuando se jubilan, tienen carreteras, infraestructura de primer nivel, porque eso sí lo están invirtiendo adecuadamente. Ok, entonces, ¿qué sucede con nosotros? Hay muchas personas o hay muchos notarios que se ponen creativos para poder evitar el pago de impuestos. La modalidad que lo permitía anteriormente era poner el valor en el que el inmueble estaba registrado, por ejemplo. Hay inmuebles que todavía están registrados con 500 quetzales, 100 quetzales de precio, 200 quetzales de precio, pero esos precios lógicamente hoy en día no son reales. Con 200 quetzales yo creo que uno no compra pero ni un buen almuerzo para toda la familia, ya va a ser comprar un inmueble, ¿verdad? Entonces, eso es muy difícil. Pero como los inmuebles están registrados con esos valores, algunas personas compraban y vendían en base a esos valores, aunque de hecho pagaban una cantidad mucho mayor. El contrato se hacía por 1,000, por 2,000 quetzales, pero de hecho se estaban pagando 200,000, se estaban pagando 250,000 quetzales. Entonces, empezó el control de la SAT, y empezó a través de los bancos y a través de la ley contra el lavado de activos y otras cuestiones ahí. Empezaron a presionar a los bancos diciéndoles que después de cierto límite, que son más de 30,000 quetzales, la persona tiene que justificar el origen del dinero que se está depositando. Y si no lo justifica, el banco no lo debe admitir bajo sanciones fuertes. Entonces empezó a llegar la gente con sus escrituras donde vendían por 500 quetzales a querer depositar 500,000 quetzales. ¿Y de dónde está sacando estos 500,000 quetzales? De la venta de mi casa. Aquí está la escritura. Pues en esa escritura dice que usted vendió su casa por 500 quetzales. Solo le podríamos recibir 500 quetzales en base a esa escritura, y el resto ustedes lo tendrían que justificar de otra manera. Hubo incluso ya algunas condenas en Guatemala por gente que hizo esto. Gente que declaró en la escritura que estaba vendiendo por 2,000 quetzales y luego fue a depositar 200,000 y le cayó la SAT. ¿Cómo les cae la SAT? Bueno, con los 200,000 que tenían se compró el señorón su pick-up de 150,000, se compró esto, se compró lo otro, lógicamente ahí usó su NIT. Y cuando la SAT lo cita, porque le dice, mire, usted está comprando aquí con su número de NIT, hemos detectado que usted compró tal pick-up, tal esto, tal otro, pero usted nos está reportando mensualmente que solo gana 3,000 quetzales. Entonces, ¿de dónde sacó esta plata? ¿Ya? Y si la persona no puede explicar satisfactoriamente, pues ahí la SAT les inició a ellos unos procesos legales, penales incluso, donde fueron condenados por falsedad material, falsedad ideológica, defraudación tributaria, no me acuerdo, como 3 delitos ahí, apenas bajas, conmutables y al pago del impuesto completo. Entonces, ese es el riesgo que se corre. Pues los notarios nos podemos poner creativos y luego, ¿qué sucedió ahí? Pues algunos empezaron a vender, por ejemplo, la finca en 1,000 quetzales y sobre eso tributaban, pero luego hacían un documento privado vendiendo mejoras y planos y construcciones, por ejemplo. Y ahí justificaban el resto de la venta y sobre eso no pagaban impuestos, sino solo sobre el valor original de la finca, ¿no? Así lo hacían. Y ahora eso también la SAT ya lo detectó, y ellos exigen que se demuestre que esas mejoras, que esos planos sí existían al momento de la venta.
Si no, pues les repiten la operación. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de momento? Que la SAT no tiene todo el personal ni todo el mecanismo para estar detrás de cada venta que se hace comprobando si efectivamente ese era el precio o no. Pero cuando una persona vende un inmueble por menos de lo que el inmueble vale en realidad, siempre va a estar sujeto al riesgo de que la SAT le caiga, lo llame, revise, y si él no puede justificar el ingreso o no puede justificar esos ingresos legalmente, la SAT lo sancione o incluso lo persiga penalmente. Como hay muchas ventas que se hacen, todo el tiempo, la SAT no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Okay? La SAT no tiene la capacidad para ir detrás de todos, pero algunos van a caer con eso. Muy bien, no sé si estamos más o menos claros ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy amable. Vaya, ok. Tenga pena. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Otra pregunta? Licenciado. Adelante. Solo con una duda, fíjese que yo tengo entendido que en el testimonio especial, aparte del timbre notarial, también paga un timbre fiscal. No sé si es correcto. En el testimonio especial, sí, así es, son 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja del testimonio. O sea, si el testimonio tiene 2 hojas, pues solo voy a pagar un quetzal dividido en 50 centavos por cada hoja. Pero si es una escritura enorme que tiene, no sé, unas 20 hojas, entonces el timbre fiscal que se va a pagar van a ser 10 quetzales, 50 centavos por cada hoja. Esa es la dinámica ahí. Muchas gracias, licenciado. Bien. Licenciado, y entonces, y la hoja del primer testimonio. Perdón, o sea que los timbres fiscales se paga solo por hoja. Dejemos hablar primero a las damas y luego interrumpimos. A ver, ¿quién estaba hablando por ahí? ¿Era quién? Alejandra, creo. Sí, licenciado. Yo preguntaba, entonces, ¿la hoja de primer testimonio lleva solo timbres fiscales o timbres notariales también? El primer testimonio no lleva timbres notariales. Los timbres notariales están reservados solo para el testimonio especial. Sí, tenía dudas, es que en mi trabajo solo coloqué fiscales y ahorita que está mencionando usted en el testimonio especial que sí lleva 50 centavos y notariado. Exacto. Pero recuerden que son dos especies diferentes, ¿no? El testimonio o primer testimonio es el que yo le entrego al cliente y en ese se satisfacen los impuestos del contrato en particular. Esos impuestos se pagan adhiriendo timbres fiscales al testimonio o a través de un formulario en Declaraguat. En cambio, el testimonio especial, ese paga timbres notariales, se pagan en timbre notarial, lógicamente adhiriendo el 2 por millar, y aparte de ese, 50 centavos por cada hoja del testimonio en timbre fiscal. Otra cosa muy importante es que los timbres notariales hay que adherirlos a la primera hoja del testimonio. Y los timbres notariales se añaden a la primera hoja del testimonio. Eso es muy importante. No se añaden todos al final, sino a la primera hoja del testimonio. Vamos a ver si tenemos por aquí la ley del timbre notarial. Aquí alguno tendrá por ahí su ley y reglamento del timbre notarial. Yo no lo tengo aquí, no lo traje, pero en esa ley específicamente hay un artículo que dice que los timbres deben adherirse en la primera hoja del testimonio, los timbres notariales en la primera hoja del testimonio especial. También espero que haya quedado claro la forma correcta de inhabilitar esos timbres. Se tienen que inhabilitar mediante su sello profesional o mediante perforación. No se pueden inhabilitar a través de una línea, eso la ley no lo permite. Tampoco firmando encima del timbre, eso no es inhabilitarlo, solo mediante su sello profesional o mediante perforación. Eso es aparte
de la firma y sello que cada hoja del testimonio debe llevar. Cada hoja del testimonio tiene que ir firmada y sellada. Aparte va la inhabilitación del timbre. Muy bien. Sí, David, adelante. Lick, buenos días, disculpe, o sea, para ahí sí que dijera matar los sellos, disculpe la expresión, sé que no es lo correcto, van encima, ¿verdad? Los sellos van encima de los timbres. Exactamente. Para inhabilitar o, como usted dijo, matar el timbre, ¿verdad? Para matar el timbre yo le pongo mi sello encima al timbre correspondiente. ¿Cuál es el objeto de ponerle ese sello? Que no venga otro que mire ahí que no tiene sello y que arranque ese timbre y lo use en su propio testimonio, que tengan acceso a esos testimonios o otras personas diferentes del notario que los pagó. Entonces, ¿cómo los inhabilito? Los perforo, hay perforadores ahí que se pueden utilizar, o les pongo mi sello profesional encima. Pero aparte de ese sello profesional, cada hoja tiene que ir firmada y sellada en otro lugar diferente por el notario. No equivaldría a firmar y sellar encima del timbre. Eso es una práctica incorrecta. ¿Ok? No sé, ¿había alguien más por ahí con una pregunta? Lick. Sí, adelante. Lick, solo que usted hace rato mencionaba si teníamos la ley del timbre forense y del timbre notarial. Ajá, ¿lo tiene por ahí? Sí, es del artículo 3, en donde dice que el timbre notarial se cancelará, se adhirá a la primera hoja de los testimonios especiales. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está claro, ¿verdad? Es decir, ahí entendemos perfectamente que no es una cuestión quisquillosa mía, sino que es la ley la que lo exige, ¿ok? Licenciado, disculpe. Adelante. Fíjese que como yo estudié hace 5 años y retomé este año mis clases, entonces yo estaba revisando mis leyes y tengo la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial. ¿Esta ley fue sustituida o modificada o cómo fue, licenciado, por esta que acaba de mencionar la compañera? Es la misma. Solo Usted tal vez está leyendo la del timbre fiscal, pero aquí ella la que leyó fue el timbre notarial y forense. Son dos leyes diferentes. Como habla del papel sellado que dijo usted que ya no estaba en circulación. Ajá, pero son totalmente diferentes, ¿verdad, licenciado? Son dos leyes distintas. Una habla de timbres notariales y forenses, la otra habla de timbres fiscales, ¿ok? Gracias, Lee. Vale, no tenga pena. Ahora, si usted ve el reglamento de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Bien, vamos a ver acá. Miren, el artículo 7º de esa ley dice lo siguiente. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto, aquí estamos hablando de los timbres fiscales, ¿verdad? Aunque es el mismo procedimiento para los timbres notariales. Se adherirán a los documentos correspondientes y en ese momento deben ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente. Con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números del registro y su valor, o B, con sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. ¿Ya? Ahí no dice con línea, no dice con firmas, solo dos formas, con perforación o con sello. Eso no lo digo yo, eso lo establece la ley. ¿Okay? Bueno, vamos ahora a ver lo referente al contrato de mandato. Tenemos que avanzar siempre un poco en nuestro curso. Y hoy nos toca ver el contrato de mandato. Es un repaso realmente todo esto, el centro, los contratos, digamos así, el contenido de los contratos, eso ya ustedes lo saben, lo vieron en su derecho civil de obligaciones y contratos, entonces un repaso de eso combinado con algunas cuestiones notariales, ¿no? Bien.
consideraciones preliminares del concepto del derecho, perdón, del mandato. Primero, el mandato pertenece a los denominados contratos de gestión. Voy a apagar un poco mi camarita aquí para ocupar menos ancho de banda. Ok, el contrato pertenece a los denominados de gestión, que significa, la gestión significa, tiene que ver mucho con la representación, se da cuando una persona no puede encargarse personalmente de sus negocios o de algunos actos, puede encomendar algunos de estos actos o negocios a un tercero para que ese, en representación de él, haga o efectúe estos actos y contratos. Muy bien, ahí se da la cuestión de la representación. Toda legislación más o menos avanzada incluye algún tipo de representación legal. Muy bien, ¿cuál es el concepto? Pues hay uno muy bonito ahí de Juan Palomar de Miguel que dice: es un contrato consensual por el que una de las partes confía su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios a la otra, que lo toma a su cargo. Ese es un bonito concepto que tiene el libro que estamos estudiando. ¿Hay algún otro concepto también, tal vez un poco más atinado, en el contrato de mandato que tiene Puig Peña? Ese es otro concepto muy bonito que podemos estudiar. Él define el mandato de la siguiente manera: es aquel en cuya virtud una persona, denominada mandatario, con retribución o sin ella, se obliga a llevar a cabo por cuenta o encargo de otra persona, mandante, la gestión de uno o varios negocios de la misma. Muy bien. Creo que está claro, o no sé si hay alguna pregunta sobre esto, de todas maneras, antes de continuar. Todo claro. Bueno, ¿qué clases de mandatos existen? Vamos a hablar desde el punto de vista de la representación. El mandato más común es el mandato con representación. Este mandato con representación, una persona actúa en nombre de la otra. Lo que celebra el mandatario se entiende celebrado directamente por el mandante. Esta es la característica principal de los mandatos. No hay otra razón para la cual otorgar un mandato, ¿verdad? Entonces, este es específicamente el tipo de mandato, digámoslo así, que es el más común. Sin embargo, la doctrina contempla un mandato sin representación. Ese, en mi opinión, no tiene mucho sentido, porque en este caso en particular, el mandatario actúa, pero lo hace en nombre propio, usando el nombre de un tercero, pero lo hace en nombre propio. Y esto, pues, es un poco como, no sé, no tendría mucho sentido, en mi opinión, trabajar o contratar con alguien que tiene un mandato, pero sin representación. Entonces, vamos a ver el articulado del Código Civil específicamente. Vamos, por favor, al artículo 1686 del Código Civil. Vamos a molestar por aquí, a ver si está por ahí Angélica González. ¿Tiene su código a la mano, por favor? Su Código Civil a la mano. Angélica, ¿está por ahí?
1686, artículo 1686. Lid. ¿Sí, Luz? Si gusta, le doy lectura. Por favor. 1686 dice, por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante, y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido. Obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Gracias. Bueno, entonces, pongamos un ejemplo para entenderlo bien. Supongamos que yo le concedo a mi hermano un mandato con representación para vender mi casa. Y alguno de ustedes está interesado en comprar la casa y se da cuenta que el mandato que tiene mi hermano tiene mi representación. Eso significa que si él lo firma, se tiene como que si yo mismo hubiera comparecido ante el notario a firmar la escritura. Ahí, con toda confianza, una persona podría comprar mi casa. Pero en el mandato sin representación, hace falta una confirmación de mi parte. Mi hermano podría vender la casa, pero el comprador no va a estar seguro de si el negocio vale o no hasta que yo ratifique esa venta. Si yo no la ratifico, mi hermano no puede vender la casa, aunque haya firmado el contrato. Si yo la ratifico, sí. Pero si yo no lo hago, aunque usted le haya pagado a mi hermano, no me obliga a mí a venderle la casa. Entonces, pregunto, ¿alguien acá contrataría con una persona que tiene un mandato sin representación? ¿Se animarían ustedes a hacer una compraventa con alguien que tiene un mandato sin representación? No, licencia. No tendría sentido, ¿verdad? Si el punto del mandato es precisamente que haya representación. Entonces, este es uno de esos contratos que está contemplado en el código, pero que realmente no tiene mayor uso, precisamente porque no cumple su cometido. ¿Okay? Esa es la primera clasificación que encontramos ahí. También encontramos una clasificación desde el punto de vista del negocio jurídico que comprende. Puede ser un mandato general o puede ser un mandato general con cláusula especial o un mandato especial. Ahí tenemos cuatro diferentes clases, porque puede también existir un mandato judicial. Bueno, el mandato general es aquel en donde aquí ya vamos perfilando quiénes son los sujetos. El que da el mandato es el mandante, el que recibe y tiene que ejercer el mandato es el mandatario. Mandante y mandatario, ¿verdad? Aquí a veces nosotros hemos agarrado la cosa al revés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del presidente, decimos, ahí viene el mandatario de la nación. Y pensamos que el mandatario es el que manda, ¿verdad? El mandatario, bueno, hagámosle la reverencia al mandatario que viene. Pero en realidad es al revés. Nosotros como pueblo somos los mandantes y él es el que hace los mandados, ¿verdad? Él es el mandatario. A él lo designamos para que él nos haga la campaña de hacer en nuestro nombre y representación ciertos actos o contratos. Pero no es que él nos imponga. No es esa la idea. Entonces, el mandato es lo mismo, ¿no? El que es el dueño de los actos y negocios es el mandante. El que va a hacer la campaña de representarlo es el mandatario. Bueno, en el mandato general, el mandante encarga al mandatario todo el giro de todos sus negocios y todas sus actividades. Es un mandato general. Bueno, yo me voy a ir del país, me voy a ir 4 años, pero tengo derechos y obligaciones que hacer cumplir y que exigir, entonces dejo un mandato general a alguien de mi absoluta confianza y me voy. Ese puede actuar sobre todos mis actos, sobre todas mis propiedades, sobre todos mis negocios, sobre todas mis obligaciones, porque tiene un mandato general. El mandato general con cláusula especial significa que hay un mandato que es general, pero que hay algunos actos para los cuales se requieren ciertas facultades específicas. ¿Sí? Veamos, por favor, el artículo 1690.
favor, 1693. Veamos, por favor, Elmer, hágame favor, Elmer, de leer el 1693. ¿Está por ahí, Elmer? Sí, licenciado. ¿Me podría repetir, por favor? 1693, por favor, muchachos. Si están aquí en la clase, aquí, por favor, presentes. Si no, mejor yo ni paso lista ni nada. Si no están aquí, váyanse a enchamarrar, vayan a desayunar. Pero si están aquí, aquí los quiero. Sí, licenciado, solo que no logro escuchar bien el artículo. 1693. 1693, perfecto. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica lo de otorgar los correspondientes documentos. Gracias, Elmer, muy amable. Bueno, entonces aquí tenemos que hay un poder general, pero hay ciertas cosas que con ese poder general no se pueden hacer, a menos que yo las especifique, que yo le dé un permiso especial a mi mandatario para hacer ciertas cosas, que sin esas cláusulas especiales no puede hacer. ¿Cuáles son esas cosas para las que necesita un permiso especial, una cláusula especial? Necesita para enajenar, para hipotecar, para afianzar, para transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Enajenar es vender, donar, transmitir el dominio. Hipotecar ya sabemos qué es. Afianzar es constituir fianza por otra persona. Transigir significa entrar en un contrato de transacción. Gravar significa constituir cualquier gravamen sobre el inmueble. Por ejemplo, una servidumbre o que son los derechos reales que se pueden grabar ahí. Cualquiera de esas cuestiones. O disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandato. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un mandato general con ciertos permisos especiales que la ley requiere. Luego se requiere también, existe la figura de un mandato especial. El mandato especial no es un mandato en el cual se le da al mandatario las facultades para representar al mandante en cualquier acto. Y no se le da una carta blanca, por así decirlo. No se le da permiso para todo, sino solo para un acto o un negocio determinado, para una u otra cosa determinada. Ese es el mandato especial. Es uno o varios negocios, pero que están claramente determinados. Y hay algunos casos en donde el mandato sí tiene que ser forzosamente especial. Bueno, leamos el artículo 1690. Jeffrey, hágame favor de leer el artículo 1690, por favor. ¿Está por ahí Jeffrey? Jeffrey a la 1, las 2. Sí, licenciado. Hágame favor, leer 1690. Bueno, Jeffrey no tiene su código a la mano, supongo yo. José Manuel, hágame favor, artículo 1690. ¿Está por ahí José Manuel? Bueno, no
está presente, lo voy a remover. Lick, disculpe, ¿usted dijo artículo 1690? Bueno, ya no está José Manuel con nosotros porque no está aquí en la reunión. Si yo llamo a alguien, no me contesta, yo asumo que no está en la reunión. Luis Abner, por favor, 1690. Muy bien, Lick. 1690. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poderdante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Gracias. Bueno, ahí está clara la diferencia, ¿no? Ahora, hay momentos en donde el mandato judicial es obligatorio y es por ley. Veamos, por favor, el artículo 1692. Hágame favor, Luis Abner, ya que anda por ahí cerca. 1692. Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones, señales, bases referentes, nulidad o insistencia del matrimonio, constituir patrimonio con... Se le cortó un poquito ahí a Luis Arnes, pero muchas gracias por la campaña, Luis Arnes. Sí, efectivamente, hay necesidad de poder especial, es decir, no se pueden dar estas cláusulas específicamente en un poder general, sino necesitamos un poder específico y solo para eso, para donar entre vivos. Se puede contraer matrimonio por poder, incluso, imagínense, ¿verdad? Yo puedo mandar a otro para que se case en mi nombre con una persona, para otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a separación o divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. ¿Okay? Y por último encontramos el mandato judicial. Como su nombre lo indica, este mandato es específico para que una persona me represente en juicio. Tiene limitantes. Solo se puede otorgar a favor de abogados o a favor de parientes dentro de los grados de ley. ¿Sí? A favor de parientes dentro de los grados de ley. El artículo 193 de la ley del organismo judicial dice ahí, no pueden ser mandatarios judiciales quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores en asuntos que no excedan de 500 quetzales. ¿Ok? Entonces, forzosamente, para ser mandatario judicial, tengo que ser abogado o ser pariente del mandante. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, licenciado. Muy bien, elementos del contrato de mandato, tenemos elementos personales, el mandante quien otorga el mandato, él es el dueño de los actos o negocios, él es la persona que es digamos, el propietario de estos actos o de estos negocios, y tenemos también al mandatario, que es la persona que va a representar al mandante. Los elementos reales son los actos o negocios jurídicos del mandante, excepto los de naturaleza personalísima. Hay ciertos actos para los que no se puede dar un mandato. Por ejemplo, leamos el artículo 1691. 1691, por favor. Darly está por ahí, nos hace la campaña de leer el 1691. Con mucho gusto, Lick. 1691, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asuntos determinados que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Gracias, Darly. Pues vean ustedes, la patria potestad es un derecho personalísimo. Yo no puedo dejar a mis hijos, por ejemplo, irme a los Estados Unidos y darle un poder a una persona para que esa persona ejerza en mi nombre y representación la patria potestad sobre mis hijos.
Eso no se puede hacer. Ese es un derecho indelegable y súper personalísimo, ¿verdad? Entonces eso no se puede hacer, ¿ya? Hay ciertas cosas para las que no se puede dar un mandato, específicamente todo lo que tiene que ver con la patria potestad, pues eventualmente para algún acto en particular podría hacerse, pero no dejar o delegar la patria potestad a una persona completamente, ¿ok? Bueno, luego veamos lo referente a los elementos formales. Como principio, la escritura pública, el mandato tiene que constar en escritura pública para su existencia, ¿sí? Como principio tiene que estar en escritura pública, forzosamente. Pero hay algunas variaciones. Veamos el artículo que nos da pie para decir esto. Artículo 1687. Arnold, por favor, artículo 1687, Código Civil. ¿Está por ahí, Arnold? Sí, Lick. Solo que... ¿Artículo, Lick? 1687, por favor. El mandato debe constar de escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado, expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Detengámonos ahí. ¿No hasta ahí, Lick? Solo hasta ahí, ahorita vamos a continuar. Pendiente ahí bueno. Porque yo le voy a pedir que sigamos. Ok, entonces, el principio general es que el mandato tiene que estar en escritura pública. ¿En qué papel se faccionan las escrituras públicas, muchachos? Protocolo, Li. Exactamente, ¿verdad? De acuerdo al artículo 8 del Código de Notariado, este es un documento protocolar. Entonces, tiene que constar, tiene que hacerse, tiene que faccionarse en papel protocolo. Todos los mandatos tienen que ser en papel protocolo para que puedan valer. Ahora, hay dos excepciones que nos va a hacer favor ahorita Arnold de leer. Continúe con la lectura, por favor, Arnold. Primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y segundo, cuando la representación se confiere por poder en escritura, por cartas poderes para la asistencia a juntas y más actos en la que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Ok, gracias, Arnold. Bueno, entonces encontramos ahí, el principio general es que si vamos a hacer un mandato, hay que hacerlo en escritura pública. Hay dos excepciones. Si el asunto no pasa de 1,000 quetzales, podríamos hacerlo en documento privado con legalización de firmas, siempre que no se trate de cuestiones que van a afectar gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Ahora, también otra excepción es, digamos, una carta poder para representar a alguien en una junta de accionistas, podría ser de una sociedad anónima o en la junta de la asociación de vecinos o de un comité o de un COJODE. Pues ahí no se pide un mandato con todas las formalidades, basta con una carta poder legalizada por un notario, digámoslo así, en documento privado. Entonces esas son las únicas dos excepciones que hay, pero como principio general siempre tenemos que hacerla en escritura pública, ¿ok? Y ahí les pongo yo las excepciones. Muy bien. Sí, Byron. Licenciado, buenos días. Buenos días. Licenciado, solo con una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un inmigrante en Estados Unidos quisiera realizar una compra de un inmueble, pero no está acá? ¿Cómo se haría? Ok, bueno, ahí funcionan dos instituciones. Una sería un mandato, pero el mandato él lo tendría que otorgar. Hay dos formas. Él podría buscar un notario guatemalteco allá
y que ese notario haga el mandato, lo envíe, el mandato lo haría el notario que está en Estados Unidos en papel simple, lo enviaría aquí a Guatemala para que otro notario aquí lo protocolice y lo registre. Esa es la forma más sencilla. La otra es que él vaya ante un notario, pero un notario gringo, que él haga el mandato allá, que lo apostille, que lo envíe aquí y luego el notario que lo reciba lo tiene que protocolizar, lo tiene que traducir y lo tiene que enviar al registro correspondiente. La otra forma es hacerlo a través de un gestor de negocios. Un gestor de negocios puede representar en un negocio aisladamente a una persona siempre que no constituya gravámenes, que no obligue y que no constituya gravámenes a nombre de la persona a la que representa. Entonces, se puede comprar a través de un gestor de negocios aquí en Guatemala y el inmueble quedará inscrito a nombre de la persona que está en Estados Unidos. Ese gestor de negocios servirá como puente, por así decirlo, una única vez para recibir el inmueble a nombre del que está en Estados Unidos, pero luego no puede venderlo ni decidir sobre ese inmueble el gestor de negocios aquí en Guatemala. ¿Ok, Byron? Sí, licenciado, y perdone, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la persona que esté de inmigrante allá no tenga sus documentos? Por ejemplo, ahora que ya se utiliza el DPI y que ellos no hayan tenido eso. Bueno, estaríamos ante la misma situación de una persona aquí en Guatemala que no se pueda identificar con su DPI. ¿Cuál es la forma, muchachos, en la que se identifica una persona que no tiene un DPI a la mano para poderlo hacer? ¿Cuál es la única alternativa que da el código de notariado? ¿El pasaporte? No. ¿O creo que... ¿Cómo dice Arnold? ¿Testigos de conocimiento? Exactamente. 2 testigos de conocimiento que lo identifiquen plenamente ante el notario ante quien él efectúa el acto o contrato. Es que verá que una vez, licenciado, se realizó un negocio, entonces el muchacho no tenía DPI porque se había ido mucho antes a Estados Unidos. Entonces lo que pidió el notario fue el número de ID. Allá en Estados Unidos. Acá, para identificarlo. Entonces el notario tiene que volver a cursar su derecho notarial porque el ID es un documento de identificación en Estados Unidos, allá, pero no vale aquí. Si el guatemalteco ya tenía nacionalidad de Estados Unidos, estadounidense, posiblemente sí se puede identificar aquí con su pasaporte estadounidense, pero como ciudadano estadounidense. ¿Ok? Ahora, si él quiere hacer valer su identificación como guatemalteco aquí adentro del país, tiene que tener DPI y si no tiene DPI, tiene que contar con 2 testigos de asistencia. ¿Ok? Ya está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Byron. No tenga pena. Ok, muchachos. ¿Otra duda? ¿Alguna cuestión ahí? Bueno, características del contrato, del mandato, es un contrato principal, subsiste por sí mismo, no depende de ningún otro para poderse entender. Puede ser gratuito, puede ser oneroso. Puede ser gratuito si el mandatario no va a percibir honorarios por su trabajo. Puede ser oneroso si el mandatario quiere percibir honorarios. Hay un arancel de mandatarios, depositarios, abogados y notarios. Entonces, de acuerdo a ese arancel, se puede cobrar por el trabajo de representar a otro. Puede ser unilateral o bilateral. Significa que al contrato se puede otorgar mediante la firma de los dos, del mandante y el mandatario, o puede existir un contrato unilateral donde solo el mandante dice que confiere un mandato al señor fulano y tal, pero el mandatario no lo firma. Entendemos que el mandatario acepta el mandato si lo empieza a cumplir, si lo empieza a ejercer. Si él toma ese mandato donde él no firmó y actúa en nombre de la persona que está representando, es que aceptó el mandato. Es formal, ¿por qué? Porque debe constar en escritura pública como requisito esencial para su validez, salvo las 2 excepciones que ya puntualizamos anteriormente. Y es intuito personae.
¿Por qué es intuito personae? Porque se da en razón de la confianza que yo le tengo a una persona en particular. No es indiscriminado, ¿verdad? No es como una compraventa que yo le voy a vender a la persona que llegue al precio. No importa quién sea esa persona. En cambio, en este contrato sí, yo no le voy a dar un mandato a cualquiera, sino que yo tengo que confiar en esa persona y por ende el nombre, la reputación de la persona pesa mucho en este contrato. Muy bien, ¿dudas sobre las características del contrato? ¿Ninguna? Ninguna. Bien, ¿cuáles son las obligaciones previas en el contrato del mandato para el notario? ¿Qué tenemos que hacer o asegurarnos nosotros antes de como notarios autorizar el contrato? Primero, identificar a los otorgantes. Ya hubo una buena pregunta que formuló Byron sobre la identificación de los comparecientes. Pero recapitulemos. ¿Cuáles son las dos únicas maneras de identificar a una persona en Guatemala, a un guatemalteco? Adelante, Angélica, sí, DPI. ¿Y cuál es la otra? Sí, Lisbeth. Testigos. Testigos, exactamente. Si tiene su DPI, ahí estamos, y si no tiene su DPI con 2 testigos de conocimiento, o incluso dice el código que si el notario lo estima conveniente, podría utilizar las dos formas, su DPI y aparte con testigos. ¿Ok? Y si en el mandato se va a dar alguna facultad para el mandatario, para que él disponga de la propiedad de los bienes del mandante, entonces también el mandante tendría que acreditar su derecho de propiedad. ¿Con qué documento puede acreditar su derecho de propiedad del mandante? ¿Qué le pedirían ustedes al mandante si dice, mire, yo quiero que él pueda manejar mi casa, también mis vehículos, quiero dejarle mandato para dar en arrendamiento estas otras propiedades? ¿Qué le pedirían ustedes al mandante para poder hacer esa cuestión? Clic, el primer testimonio de la escritura. Muy bien. Primeros testimonios de sus escrituras. Muy bien. Exactamente, los títulos de propiedad, ¿verdad? Si son vehículos, pues los títulos de propiedad de los vehículos. Si son propiedades inmuebles, los testimonios debidamente inscritos para que demostrar que efectivamente él es el dueño de todas estas cuestiones. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores al otorgamiento de la escritura? Ya hicimos la escritura. ¿Ahora qué viene? Primero, tenemos que remitir el testimonio especial de la escritura al director del Archivo General de Protocolos dentro de 25 días hábiles a su otorgamiento. Miren, 25 días hábiles para hacer un testimonio especial. Ustedes ya hicieron un testimonio especial. ¿Creen que es un proceso demasiado complejo hacer un testimonio especial? Que realmente necesitamos. No, licenciado. Exactamente, es algo sencillo, ¿verdad, muchachos? Es algo sencillo. No se necesita, no sé, 25 días es un periodo bastante generoso para poder hacer el testimonio y llevarlo. Nos consideraron mucho a los notarios, dijeron, démosles un mes casi. Si ya tomando en cuenta sábados, domingos, días feriados, hasta se pasa del mes. Y vayan ustedes a ver el día que se vence el trimestre, el último día para entregar los testimonios especiales. Son colas de gente ahí, todavía en la cola, sellando ahí con la lengua sus testimonios, y ahí les llegan a dejar los timbres a los procuradores, porque ya no les alcanza el tiempo para ir a dejar y que no los inhabiliten. Esa realmente, en mi opinión, ya es una chambonada, muchachos. 25 días hábiles para hacer un testimonio es suficiente, es más que suficiente. Lo que pasa es que no lo tenemos que dejar todo para de último, lo que yo les he mencionado, ¿verdad? En derecho notarial, la prisa es la madre del error. Si corremos, lo dejamos todo para última hora, nos puede ir mal. Entonces, con tiempo. Y lo puso muy bien ahí Alfredo, no lo iba a decir yo al aire, pero ya lo puso él ahí, ¿verdad? Ya es realmente una chambonada, ¿verdad? Entonces, miren, muchachos, sí, efectivamente,
no hay que dejar que lo importante se vuelva urgente. Y no hay que dejar que ya el último día, ¿verdad? Por eso yo les digo, con sus trabajos, aunque son solo 8 días, pero háganlos con tiempo. Aquí en la plataforma me marca, ¿verdad? Y hay unos que se vence a las 11 y a las 10:30 están entregando la cosa todavía ahí, o antes, ¿verdad? Algunos que justo a tiempo entregan la cuestión. Cuidado, porque si algo sale mal, ya no va a haber forma de reponerlo. Si algo sale mal, no hay forma de un segundo chance, no hay forma de revisar. Hay que acostumbrarnos a hacer las cosas con tiempo. Si ustedes programan bien su tiempo, si ustedes hacen sus entregas completamente a tiempo, no hay problema, ¿verdad? El tiempo les va a dar opciones. Si no tengo tiempo, pierdo opciones. Muy bien. Y la segunda obligación es extenderle el testimonio. Aquí estamos hablando del primer testimonio, como se conoce, aunque ya hemos platicado con ustedes que dependerá del tipo, del número de testimonios que yo esté entregando ahí. Puede ser primero, pero si se perdió ese y hay que entregar otro, será segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Se extiende el testimonio a la parte interesada para su inscripción en el Archivo General de Protocolos. El código no establece que sea el notario el que tenga que hacer el registro, son los interesados. Generalmente y en la práctica es uno el que extiende el testimonio, lo lleva al archivo, lo registra, hace el pago correspondiente, que son 150 quetzales, y lo inscribe en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Pero la obligación legal llega hasta extender el testimonio y en teoría tendría que ser el interesado el que dé las vueltas para inscribirlo. En la práctica es uno mismo el que hace ese trabajo. Y último, pero no menos importante, es el cobro de honorarios, ¿verdad? De acuerdo al arancel, sugiere aquí el autor que estamos estudiando, pero muy rara vez le pagan a uno el arancel. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda sobre la clase de hoy, del mandato, algo que no les haya quedado muy claro sobre el mandato o alguna pregunta. ¿O estamos todos bien? Todo bien, Rick.